Siempre nos da mucho gusto que esté aquí en el estudio Enrique Sevilla. Él es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Por supuesto, los dos temas obligados de análisis. Uno, la cuarta ronda de renegociación del Telecán, y también esta visita que hace el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a nuestro país, que es la primera visita que él hace, pero que además en estos momentos de estira y afloje dentro de lo que es la renegociación del Telecán, pues es una especie como de oxígeno en esta relación, ¿o cómo lo ves tú? ¿Qué tal? Buenos días, Pati. Buenos días, Omar. Hay distintas maneras de interpretarlo, porque Justin Trudeau llega a México el día de ayer en la conferencia de prensa conjunta, dan un mensaje un poco reconfortante, hablan de que México y Canadá están en el mismo canal en las negociaciones, hablan de las coincidencias, hablan de que no tienen interés en levantarse de las negociaciones, que tienen una posición constructiva y por tanto que hay posible futuro y buen futuro para la región de América del Norte. Sin embargo, tampoco hay que olvidar que viene llegando de Washington, donde estuvo con el presidente Donald Trump y a quien también le aseguró que pues él estaba en la mejor disposición de cooperar con Estados Unidos. El mensaje conjunto que dieron allá, Donald Trump no fue tan agresivo como ha acostumbrado ser con el Telecán, pero sí dijo que podría en algún momento cambiar el escenario hacia un espacio de dos acuerdos bilaterales, uno entre Estados Unidos y Canadá y otro entre Estados Unidos y México. Dijo también que iban a seguir trabajando en el marco de las negociaciones trilaterales con la esperanza de llegar a un acuerdo trilateral, pero pues sí están estas dos lecturas. Hay quienes dicen que Trudeau estuvo en Washington un poco para decirle a Donald Trump que ellos no son el problema y que no había necesidad de pelearse entre Estados Unidos y Canadá, pero por otro lado pues también está este apoyo y este respaldo que le da al esfuerzo trilateral, que yo creo que aquí lo que está haciendo Canadá pues es simplemente también tener abiertas todas las opciones, ¿no? Claro. Me parece que evidentemente opta por y tiene interés en mantener el acuerdo trilateral, pero tampoco quiere descuidar ese canal directo de comunicación con Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más importantes que has tú identificado que el gobierno de Canadá está buscando en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio? Bueno, Canadá tiene yo creo que una de las posiciones más progresivas de los tres socios. Coincide con México en términos de que no quieren un nuevo Telecán más restrictivo, quieren profundizar la integración, quieren mantener el libre comercio, quieren ampliar las disciplinas que involucren el libre comercio, quieren mantener el capítulo de solución de controversias en temas de dumping. Incluso antes de que empezaran las negociaciones dijeron que ese tema podría ser una línea roja para ellos, es decir, que si Estados Unidos insistía en quitar ese capítulo, ellos se levantaban de la mesa. Temas novedosos, quisieron meter la perspectiva de género transversal en todo el acuerdo y propusieron un capítulo de pueblos indígenas. A menudo los proyectos comerciales, los proyectos de inversión tienden a enfrentar resistencia de los pueblos originarios, no solo aquí en México, sino también en Estados Unidos y Canadá. Entonces proponen esta idea de incorporar mecanismos de consulta con estos pueblos para iniciativas comerciales, ¿no? Esas son las perspectivas más progresistas. Y otra cosa en la que también han insistido, y ahí es, digamos, la única diferencia sustancial que hay con México, es en el tema laboral. Mencionaban ahorita el caso de este líder sindical canadiense, Jerry Díaz, que ha presionado muchísimo. Cada que hay una ronda habla de que es imperativo que los salarios en México incrementen, porque eso es lo que hace competitivo a México. Incluso el día de ayer un periodista canadiense le hacía esa pregunta a los mandatarios acerca de las condiciones laborales en México. Entonces esa es un poquito la mayor diferencia. Y vamos, no es que México no quiera un mejor nivel salarial para sus trabajadores. Simplemente lo que México no quiere es que se le impongan obligaciones de cambiar su legislación en el tratado. O sea, vamos, lo que quiere es, bueno, aceptar compromisos de mejorar los estándares laborales, pero siempre en el marco de
su respectiva legislación nacional, no asumir compromisos internacionales en esa materia. Enrique, mientras está este estire y afloja, hay que llamarle así, de la renegociación del Telecán, se plantea este escenario de, por parte de Estados Unidos, de acuerdos bilaterales, ¿no? Con Canadá y con México. ¿Esto qué diferencia habría o qué impactos tendría positivos o negativos para México a diferencia de un tratado trilateral? Hacerlo entre dos. Bueno, por un lado, cambiarían las condiciones de uno y otro acuerdo, en lugar de tener las mismas condiciones para los tres socios. Si nos vamos por dos canales bilaterales, pues sabemos que la relación entre Estados Unidos y Canadá es de una naturaleza muy distinta a la de México. Entonces podríamos estar pensando en que en un acuerdo con México tenga condiciones muy distintas, posiblemente menos favorables de las que podrían existir entre Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay que reconocer que las economías y sociedades estadounidense y canadiense están mucho más integradas. Es cierto que en la franja fronteriza mexicana hay una creciente integración, hay una genuina sociedad binacional. Sin embargo, sí es previsible que un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, específicamente negociado por una administración como la de Donald Trump, previsiblemente tendría condiciones menos favorables a las que ahorita tiene México en el marco del escenario trilateral. Entonces, es por ello que México y en cierta medida también Canadá defienden el enfoque trilateral, porque en última instancia también hay que pensar que en tanto socios relativamente más débiles, México y Canadá pues tienen el interés de incrementar un poquito, aunque sea su posición negociadora frente al gigante que es Estados Unidos. Me llamó la atención lo que dijo el canciller Videgaray en México, que México debe saber decir no incluso ante circunstancias adversas. Creo que es una posición clara, contundente, positiva respecto a que México también, desde el 94 que se concretó el primer Tratado de Libre Comercio, hasta la fecha ha dinamizado también su economía en otras líneas con el mundo. Por supuesto, y creo que sí es importante que se mantenga esa posición. Ya también, no solo el canciller Videgaray, sino incluso hace un par de semanas también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial dijo textualmente que era muy probable que México se levantara de la mesa ante las exigencias que les estaban haciendo. Esta idea de que se restringiera por temporadas la importación de ciertos productos agrícolas mexicanos, pues vamos, son cosas inaceptables. Claro. Y aquí, se reconoce que el impacto de una salida o de una cancelación del tratado sí tendría un efecto adverso en el corto plazo en términos de comercio, pero pues se piensa en lo que mencionas, ¿no? Que hay una economía dinámica, mal que bien ha avanzado la certidumbre institucional y jurídica, y se espera que el impacto no sea pues todo lo grave que podría ser. Ahora, en términos del comercio, una salida del TLC en efecto no sería tan dramática, porque en última instancia los aranceles que impone Estados Unidos a países con los que no tiene acuerdos de libre comercio no son tan altos. Entonces quizás en términos de comercio el impacto sería relativamente poco o concentrado en algunos sectores. Donde hay más preocupación de los analistas internacionales es en el tema de la inversión. ¿Por qué? Porque no solo, a raíz del Telecán, no solo canadienses y estadounidenses han invertido en México, sino de otros países que ven al TLC como, bueno, yo me instalo en México y ya entro sin aranceles a Estados Unidos. Ya con aranceles, pues muchas inversiones van a decir, pues, no llego directo a México, sino me voy a Estados Unidos y Canadá, o me quedo en el sureste de Asia, porque de cualquier manera acercarme tanto ya no me da los beneficios que me daba antes, ¿no? Pero pues a final de cuentas son pronósticos, son cifras inciertas, entonces... Pues y ojalá que de las crisis, crisis siempre se fortalecen las personas y las naciones, ¿no? De las crisis, de los problemas. Ojalá que así suceda. Pues si llega este caso, si en efecto termina descarrilándose el proceso, si en efecto termina saliéndose Estados Unidos del Telecán, pues esperemos que sí la economía mexicana demuestre su fortaleza. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Vas para el Senado, por eso se adelantó la sesión. Vas precisamente a estar allá con este encuentro que tendrá Justin Trudeau con los miembros del Senado mexicano. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Enrique Sevilla, por estar con nosotros y abordar este tema.